Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sabían ustedes que el 11% de los habitantes de la ciudad de Bogotá han sido diagnosticados alguna vez con depresión? Según un estudio realizado a nivel distrital por las Naciones Unidas y la Secretaría de Salud, los bogotanos y las bogotanas sienten mayores afecciones a nivel de salud mental a partir de la pandemia. En el IDRD hablamos sobre salud y bienestar y por eso hoy nos acompaña la doctora Violeta Naranjo. Ella es profesional en salud mental de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte del IDRD. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar este podcast hablando un poco de la salud mental, de qué es la salud mental. Hay muchas personas que creen que este es un tema que se ha puesto de moda, pero digámoslo así, ¿es una invención moderna el tema de hablar de salud mental? Bueno, lo que dices es muy típico, es decir, claro, nosotros salud mental se empieza a hablar desde hace unos 30, 40 años realmente como término, pero es un término que realmente ha aplicado en la historia de la humanidad. Salud mental se refiere a un estado de bienestar en el que es un estado dinámico en el que las personas utilizan sus habilidades para sobrellevar las crisis o las situaciones de la vida que estar vivos nos representa. Entonces, claramente, pues desde que existió el ser humano existe la salud mental. Lo que pasa es que cuando hablamos de ya dificultades en salud mental, estas situaciones me desbordan y ahí pierdo un poco el ritmo. Ahí hablaríamos de una salud mental afectada. Entonces, este término, la verdad, se aplica desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad, claro, está mucho más en boga porque ha empezado a utilizarse y hemos visto que si hay una afectación, pues claramente esto va a afectar todas nuestras áreas de vida. Y no solo eso, sino que cuando está bien y está potenciada, las personas sienten mayor satisfacción con sus vidas. Y esto es pues la meta del ser humano, ¿no? Sentirnos bien con nuestra vida. Claro, pero cuando hablamos de salud mental, ¿a qué tipo de trastornos o de qué tipo de afecciones podemos estar hablando? ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes? Bueno, referente como tal a las enfermedades comunes, nosotros hablamos que las más prevalentes son depresión y ansiedad. Es decir, a nivel mundial son como el top de patologías en salud mental, que son afectaciones comunes. Bueno, más adelante vamos a estar hablando un poco de eso, pero entonces, digamos que cuando uno dice la salud mental es un tema que afecta a unas pocas personas, a unos pocos locos, o más bien podemos estar diciendo a todos los locos. Yo te lo voy a poner con una metáfora y es, no sé, ¿la odontología afecta a unos pocos? ¿O necesitamos ir a odontología a unos pocos? ¿O todos deberíamos ir a la odontología? Entonces va esto, ¿sí? Salud mental es un paralelo a la salud. Entonces, ¿se va a afectar? Pues me da una caries, ¿alguien no le da una caries? ¿Sí? ¿O alguna vez me da una gripa? Pues no es de unos locos, sino realmente es de todos. Es un estado dinámico. Es un estado dinámico en el que a veces estoy bien, otras veces no. Y entonces aplica para todos los mortales. Dicen por ahí que la terapia debería ser parte de la canasta familiar. ¿Usted cree que debería ser algo que todos tengamos un dinero destinado a eso o que tengamos derecho más bien a atención en salud mental? Sí, básicamente la salud mental debe ser parte de la canasta familiar, como dices tú, debe ser parte del servicio, así como voy al médico general, debo poder ir al psicólogo y debo poder ir frecuentemente al psicólogo. Es un estado dinámico. Como estoy hoy, tengo las herramientas, tengo las habilidades, no las tengo, y si necesito un psicólogo realmente porque tengo una afectación, yo no puedo verlo una vez cada 3 meses, yo necesito verlo frecuentemente, así que en la canasta familiar, fijo. Claro. Bueno, hablemos de la canción de Shakira. La canción de Shakira que dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Uno podría decir que las mujeres o las personas que facturan tienen menos probabilidad de tener depresión, de estar tristes. Ok, bueno, con facturar, todos tenemos que facturar porque tenemos que cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? Pero realmente es un mito que quizás la salud mental no discrimina, digamos, como toda la parte económica, no. Realmente yo puedo tener una dificultad económica y tener problemas de salud mental y puedo estar muy bien en términos de facturación y tener dificultades en salud mental, entonces no aplicaría. Y en el tema de mujeres y hombres, hagamos esa distinción, ¿no? Porque ¿quiénes, digamos, sufren más de temas como la depresión o la ansiedad? Bueno, realmente
más que quién lo sufre más, se identifica que las mujeres reportan más, ¿sí? Reportan y hablan más, entonces piden más cita en el psicólogo. No obstante, podríamos decir que hay prevalencia en ambos, ¿sí? A veces se dice que las mujeres tenemos la tendencia más a la ansiedad y los hombres más a la depresión en temas estadísticos. No obstante, lo que se identifica es que lo que se reporta es más en mujeres porque son las que más acuden a ayuda. Y los hombres se detectan también más en términos de que nosotros hacemos como diagnósticos de, no sé, estamos en el tema laboral y vamos a aplicárselo a todos. Ok, encontramos cifras, identificamos que los hombres tienen también prevalencia o ya cuando está muy grave asisten. Eso es lo que encontramos. Bueno, yo me voy a poner acá a hacer consultas personales. Ok. Bueno, a mí me pasa, la verdad, que llega el domingo en la tarde y yo siento como que empieza una ansiedad. Quizás siento yo que es porque el otro día ya llega otra vez el trabajo, no sé. Ok. Pero veo que es muy común. Hay mucha gente que dice el domingo en la tarde es insoportable. Ok. Yo quiero saber si eso es normal, o sea, si estoy dentro del común de las personas, que puedo tomar como que esto ya es un tema de adultez y tengo que ir a trabajar. O necesito ir a una consulta ya, digamos, importante de psicología. Ok. Bueno, ese punto es importante, inclusive hay algo que se llama el Blue Monday, que es como ese lunes, post domingo, vacaciones, tipo enero, sí, o post vacaciones, empieza el tema de que hay personas en que más se reporta sintomatología de depresión o afectaciones en salud mental tipo ideación suicida o este tipo ya mucho más complejo. Y es que los domingos justamente son como el espacio que venimos de una semana llena de trabajo y es el espacio para gestionar esto que nos pasa, es el espacio para descansar y muchas veces el domingo conecta con el cansancio y el cansancio nos hace pensar, reflexionar, ponernos existenciales y es como el espacio de solté y ya voy a entrar a trabajar. Entonces es normal, digamos que es un fenómeno típico que nos ocurre por las dinámicas sociales modernas que tenemos. Entonces no tendrías que pedir cita, a menos que quieras ayudar a gestionar ese domingo porque sientes que te da demasiado duro ese lunes, pues se podrían revisar estrategias, pero no es anormal que nos ocurra. Al menos por ese tema no tengo que ir. No. En términos de consulta clínica, no. Bien. Bueno, otro tema. Mucha gente dice, voy a tomarme un trago o porque me siento demasiado ansioso. ¿Esas actitudes pueden ayudar a mejorar la situación o pueden empeorarla? Bueno, esa pregunta está chévere. Digamos que es algo muy típico lo que tú dices, si es mi copita de vino como para relajarme y porque vengo de un tema de estrés. Cuando tú utilizas las sustancias para regular tu emoción, eso a largo plazo no es tan bueno, porque sí te empieza a generar un efecto. Naturalmente mi copita de vino es rica y es deliciosa y me relaja y aparte si estoy con otro me pone más charlatán y lo disfrutamos más. Pero al tener un efecto biológico sí me puede regular quizás esa ansiedad, va a hacer que a largo plazo yo quiera seguir haciendo esto, entonces quizás incremente la frecuencia y de revolverlo ya cuando me siento mal, ¿sí? Es decir, estoy muy triste o estoy pasando una situación compleja, quizás no va a ser la mejor estrategia. No obstante, no quiere decir que yo no pueda tomarme una copita de vino y relajarme, pero si lo uso para regularme o para manejar mi ansiedad, quizás no es la mejor estrategia, existen otras estrategias. Existen otras estrategias que otras personas utilizan como comerse un pote de helado en la cama viendo películas y eso muchas veces genera más depresión o ir y gastarse la plata y comprarse todo el almacén y termina mal. Es como si me voy a regular y llego con mis bolsas de compras o la típica película de la ruptura que está en las cobijas. Sí, algo que nos enseñó Hollywood. Sí, y a todos si termino, llévele el helado y los pañitos o bueno, digamos que como tal el más que perjudicial o no perjudicial, o sea, no me va a hacer un bienestar, pero quizás cuando estamos en momentos de tristeza o de vacío, de aburrimiento, tendemos a llenarnos de alguna estrategia que nos recompense a corto plazo, es decir, como que me haga sentir un poquito bien porque realmente me siento muy mal. Entonces, no voy a satanizar en términos de que no podamos utilizar alguna estrategia para sentirnos bien en momentos que estamos pasando por una situación difícil, pero tampoco puedo decir, sí, hay que hacerlo porque esto te va a ayudar o te va a sanar o te va a quitar el problema. No,
¿sí? Digamos que lo que tú dijiste que fue importante es, bueno, quizás si me gasté más plata de lo que debía o me compré 5 potes y realmente esto ya me va a enfermar, pues ahí no, ¿sí? Pero también está bien en momentos de tristeza decir, bueno, quizás llevo todo el día triste por esta situación, que pongámoslo el helado por la ruptura, pues esto no va a ser fácil de afrontar, entonces necesito un momento de distracción y de recargue y eso está bien. Como un consentimiento para... Sí, consentirme está bien, pero okay, que no sea mi helado para olvidarme del mundo, no. Bueno, yo siento que digamos tengo estrés o el tengo depresión o me siento ansiosa, se ha vuelto como un lugar común, no algo como que en el lenguaje normalizamos y de alguna manera hay que entender que esto es un tema serio y que hay unos signos de alarma que hay que tener en cuenta para decir sí, en este momento es que tú realmente estás deprimido o tú realmente estás ansioso. ¿Cuáles serían esos signos de alarma o ese momento en el que tú debes decir esto ya está pasando a otro nivel? No, bueno, referente como a la ansiedad, por ejemplo, o al estrés, son reacciones absolutamente normales, pero claro, cuando yo digo no es que estoy ansiosa, pues nos asustamos, decimos no, estoy mal. No, estar ansioso es normal, es parte de la vida. Estoy preocupado porque ahorita tengo que hacer cierta cosa y esto me genera como estrés, me duele el pecho, me pongo tensa. Eso no es tener una afectación de salud mental, eso es ser humano y sentir. Exactamente. Y a veces utilizamos el término depresión, que quizás es más a lo que tú vas, como de estoy deprimido y lo trivializamos. Y ya cuando hablamos de un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, pues la cosa va a cambiar. Porque claramente ahí sí me tiene que afectar mi vida. Yo ya no puedo seguir normalmente, no me dan ganas de levantarme, de vestirme. Ya esta mujer tan churra ya no se viste tan churro, ya no se maquilló, ya no se peinó. Ahí esa es una señal, son los signos que tenemos que decir, bueno, mi amigo o yo ya no estoy como antes. Bueno, yo creo que a todos nos enseñaron que el ideal, digamos, estado ideal del ser humano es estar alegre, estar eufórico, pero también, usted lo acaba de decir, estar triste es parte de la vida. Pero una cosa podría decirse es estar triste y otra cosa es ya estar deprimido. Ya estar deprimido, exactamente. Digamos que lo que tú dices es muy valioso y es, la tristeza es algo normal, es una emoción. Inclusive habíamos hablado un poco o estamos pensando en la tristeza y la depresión son separados. Yo te digo, es quizás un rango, ¿sí? Es como un termómetro. Entonces la tristeza es esa base que quizás ante cualquier situación, una pérdida, piensa en un chiquito, me quitaron esto, se me dañó mi juguete, genuinamente se siente triste. Nosotros mismos, se me dañó el celular, no pude hacer esto como yo quería, eso me hace sentir triste. Pero ya cuando hablamos de depresión, no como trastorno, quizás más como sentimiento, podría ser una pérdida más grande. Perdí a mi relación de pareja o perdí a un ser amado. Ahí podríamos decir, tengo síntomas más emocionales tipo depresión, no un trastorno, de ya no quiero hacer las cosas que hacía antes, pero poco a poco va a ir pasando, poco sin hacer nada, porque es parte de una pérdida. Ya un trastorno es diferente, entonces sí. Digamos que es muy común que nos pregunten cuando no estamos en ese momento de euforia, de alegría, de jovialidad, que si estamos bien. Y yo creo que es muy común que muchos, sí, estoy bien, no me pasa nada, todo está bien. O el mismo hecho de que te pregunten cómo estás y tú, bien, pero ni siquiera piensas que tienes que responder. ¿Qué tan malo o qué tan perjudicial es esa respuesta cuando de pronto tú no te sientes tan bien, pero quieres hacer pensar que estás bien? Okay. Bueno, es que ahí viene ya un tema cultural, ¿no? Inclusive no es solo colombiano, si lo miras, es generalizado. Nosotros no decimos, no, pues la verdad es que me siento como triste, hoy estoy cansada, no dormí bien. No, nosotros lo que acabaste de decir es súper automático. Bien. ¿Y cómo vas bien? Y uno dice, no. O inclusive puede ser tu amigo o tu amiga y viene cercano y tú sabes que no te sientes bien. Dice, ¿cómo vas? ¿Y tú bien? ¿Y tú? No, pues bien. Pero me pasó tal cosa. Okay. Entonces, ¿qué tan bueno, qué tan mala es? Bueno, reconocerla, que culturalmente la utilizamos un montón, entonces tendemos a opacar un poco esa tristeza o la ira o el estrés y no compartirlo porque necesitamos gestionarnos y en la modernidad debemos avanzar. Entonces, básicamente, quizás el usarlo en lo coloquial, pues lo vamos a seguir usando, pero es cuando no me siento bien y realmente sí necesito compartirlo con el otro, o más bien puede que sienta que yo solita puedo, pero debo compartirlo con otro, es buscar a esa persona con la que puedo decir, ¿sabes? Hoy no me siento tan bien. Eso sería el lado bueno
pues sí, reconozcámoslo, lo hacemos automático, es cultural, pero es, hoy no me siento bien y quizás te voy a decir a ti que me siento muy bien, pero por allá está alguien y digo, ven amigo, hoy no me siento tan bien, podemos charlar. Chévere. ¿A las cuántas mañanas sin ganas uno tiene que buscar esa ayuda? O tiene que buscar ese amigo. Bueno, eso es una buena pregunta. ¿A las cuántas mañanas? Quizás no te voy a dar un número exacto, sí, pero si te está afectando tus otras áreas como hablamos antes, pilas, hazlo. 2 es, ya pasó una semana, 2 semanas, la cosa no va cambiando, sigue igual o va empeorando, ahí tengo que decir, voy a buscar ayuda. Cuando yo te lo voy a poner con el odontólogo como hicimos el ejemplo, y es, yo voy al odontólogo solo cuando tengo caries. No, yo voy a hacerme mi limpieza, voy a que me miren mi hermosa dentadura y prevengamos. Entonces realmente muchas veces, ¿hasta cuándo tengo que ir? Ve de una vez, no esperes a llegar al borde, porque ¿qué pasa con nosotros los clínicos o los psicólogos que trabajamos en el área de salud mental en los diferentes campos? Pues a nosotros nos llegan desbordados. Cuando la salud mental, el 90% de salud mental es bienestar integral, son habilidades, y nosotros solo vamos cuando estamos al borde. Entonces yo puedo ir para hacerme mi limpieza, es decir, para desarrollar habilidades, para conocerme cómo funcionan las emociones y los pensamientos. Yo sé cómo funcionan. Claro, y con un agravante que yo creo que, volviendo al paralelo con el odontólogo, la caries se ve, ¿no? Sí. El absceso se ve, pero en temas de salud mental quizás no se ve. ¿Qué hábitos podrían ser en la salud mental como los hábitos que uno debe tener para cuidarse por dentro, para cuidar su ser, pues? Para no llegar a la caries, sino, venga, lávese los dientes cada tanto para que no le dé. Quizás esos hábitos o esas estrategias tienen que ser chequearme. Chequearme es cómo estoy hoy, cómo estoy esta semana. Bueno, esta semana ha sido laboralmente muy intensa, no me he podido cuidar mis necesidades básicas, no he podido dormir bien. Listo, me estoy chequeando y ¿qué tengo que hacer al respecto? Pues dormir mejor, tengo que comer, no he compartido con mis seres amados, ¿sabes? No he tenido tiempo con mi novio, no he tenido tiempo con mi hermana, ¿no? Quiero verlos, pero por el trabajo no he podido, entonces voy a ir. Esta semana me voy a poner la meta de hacer eso y me voy chequeando. No, pero es que ya voy así 3 meses, ya voy así 4 meses, ya, ok. Entonces, hábito, chequearme. Segundo hábito es, pues yo diría, ir al psicólogo e investigar con ciencia basada en la evidencia, porque esto es muy complejo en la salud mental, tenemos mucha información, y es cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos, cómo funcionan las relaciones, los hábitos. Yo quiero generar exactamente, porque nosotros lo hacemos desde nuestro aprendizaje y todos lo hacemos lo mejor que podemos con lo que conocemos. Pero si yo te pregunto a ti cómo funcionan las emociones, tú me dices una cosa, si le pregunto a otra persona otra, y así. De acuerdo. Bueno, y la meditación, la respiración, ese tipo de técnicas, ¿son necesarias, son relevantes para también, digamos, como hábito? Entonces ahí quizás lo que te puedo decir es, técnicas existen miles. Ajá. Lo más importante es mirar un poco para qué lo uso, cómo lo uso. Quizás tú me dices meditación. Yo sé hacerlo, me entrené, sé qué es eso. En psicología nosotros utilizamos muchas veces como sinónimo meditación, pero no nos referimos a la meditación que conocemos como dejar la mente en blanco, centrarnos y alinear, por ejemplo, las energías o los chakras, porque esto ya va mucho más a un componente espiritual que no sería nuestro campo, sino vamos más, por ejemplo, a la atención plena o mindfulness, que es una técnica que usamos como sinónimo, que lo que busca es desarrollar la habilidad de poner tu atención en lo que está pasando, en las cosas que puedes cambiar, en lo que es importante, en chequearte con esas estrategias. Entonces, más que la técnica, la estrategia es mirar, al entender cómo funcionan las emociones, los pensamientos, los comportamientos, las relaciones, ahí yo puedo usar 1000 técnicas, pero puede que esa técnica la use y yo digo, no estoy respirando y todo el tiempo respiro, pero esa técnica, si está mal utilizada, te puede generar ansiedad. Ok. Entonces, no es usar técnicas por usar técnicas. Bueno, hablemos de las redes sociales, que ahora son un distractor impresionante. El famoso scroll infinito. Sí. ¿Esa es una manera de relajarnos o eso puede llegar a ser un tema perjudicial para nuestra mente? Ok, entonces volviendo a las técnicas, ¿cierto? Depende cómo la uses, ¿sí? Digamos que las redes sociales son maravillosas, nos podemos contactar, ¿sí? Antes era a carta y te llegaba a los 6 meses y te enterabas de cosas. Ahora, gracias a Dios, podemos estar así, conectados con nuestros seres amados, también aprendemos un montón. Entonces,
la técnica no es el problema, es cómo la uso. Entonces, ¿puede ser perjudicial? Sí. Se han encontrado estudios en que la cantidad de tiempo que yo utilizo en redes sociales está correlacionada directamente con sintomatología emocional. Pero pues también tú me dices, yo que trabajo en redes, yo que trabajo en comunicaciones, ¿qué hago? Sí. Pues obvio, tú lo estás usando con un fin diferente, es tu trabajo. Pero si yo, mortal, que no soy de comunicaciones, empiezo a utilizarlo y ustedes me hacen mi registro y de mis 16 horas despierta, utilizo 10, 5, 6, eso está diciendo algo de mí. Quizás no lo estoy utilizando para disfrutarlo, sino para evadirme esos espacios de aburrimiento, en fin, y sí se ha identificado que hay una correlación con sintomatología emocional, ya que me está afectando. O sea que si tú, digamos, sientes la necesidad de desconectarte un rato, que a mí me pasa, usualmente también porque trabajo con redes, porque trabajo con comunicaciones, ¿eso está bien? ¿Es una forma de autocuidado? El desconectarse. Sí. Sí, digamos que el desconectarse te va a ayudar a gestionar lo que tienes que gestionar. Vuelvo a la pregunta del domingo. A veces el domingo me siento más mal o nos ponemos tristones y es súper normal. Las investigaciones muestran que el domingo es como el día o el día de descanso que tiene la persona, es como el día en como, ay, como que estoy aburrido, estoy triste o qué pasa, porque contactas contigo y muchas veces hay que contactar con nosotros. Si yo no descanso de este día a día o de la misma red, pues no me doy el espacio para sentir o pensar, ven, esta relación en la que yo estoy me conviene. Quizás me siento triste porque no me conviene. O quizás estoy triste es porque no estoy triste. Muchas veces confundimos la tristeza con el cansancio. Entonces mi vida debería ser pereza. Debería no hacer nada y eso muestra que recarga y te va a ayudar un montón en la vida. Justamente en las redes sociales a uno le llega un montón de información, ¿no? Entonces hoy hay una sobreinformación de todos los temas y algo que a mí me sale comúnmente es que uno tiene que desconectar la mente. Entonces uno se desconecta de muchas cosas. Uno puede desenchufar fácilmente el televisor, ¿no? Pero la mente es difícil, a mí me queda difícil desconectarla y no estar pasando todo el tiempo en tengo que hacer esto, no, sí, como eso es importante. Bueno, hay algo bonito y es que desconectarla no es dejarla en blanco, desconectarla es también dejarla ser. Muchas veces esos espacios de creatividad, de pinta o de no planifiques qué vas a hacer, es desconectar la mente. Es, bueno, y voy a dejar que fluya el día, a ver qué pasa, ¿sí? Uy, mira, está haciendo sol, voy a salir. Eso es desconectar. Desconectar realmente a mí me parece un término más chévere, el conectar. Cuando yo quiero relajarme, muchas veces decimos, voy a desconectar, ¿qué hago? No, todo el domingo duermo, todo el lunes dormí todo el tiempo. No conectaste con nada, tú necesitas recargar. Esa desconexión es para recargar. Entonces, lo que vayas a hacer, que te conecte, que te recargue y que no sea planificado, que no sea estructurado. Ahí sería desconectar la mente. Bueno, pues yo me podría quedar haciendo acá mil consultas personales. Creo que hay mucha tela para cortar acá, pero tenemos que llegar al final de esta sesión. Yo quiero que usted haga como una invitación, un mensaje final para todas las personas que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales de Lider. Bueno, los invito a disfrutar del mes de la salud mental. Octubre es el mes de la salud mental, a cuidarse, a chequearse, a decir cómo estoy y conocer más de salud mental, cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos, qué es lo importante en mi vida y si estoy yendo en dirección, mis acciones, a eso que me importa, porque la salud mental es eso, es aprender a trabajar por una vida que merece la pena ser vivida y que es satisfactoria. Bueno, en el Lider hablamos sobre salud y bienestar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios aquí. Hasta la próxima. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.